Buenas noches, hermanas. Estamos tan alegres de estar aquí otra vez para continuar nuestro estudio Cristología. Y el propósito es de conocer a Cristo más y más. Queremos presentar un repaso de la semana pasada, el cual hablamos sobre los pasos que vamos a usar para este estudio. Y este método se llama el estudio inductivo sobre Cristología. Y como compartimos la semana pasada, así hay diferentes métodos de aprender, pero vamos a usar este método. Entonces, este método se trata de 3 pasos: observar la palabra, interpretarla y aplicarla. Y este método, como dije, el primer paso es observación. Es decir, ¿qué dice este texto bíblico? ¿Y qué significa realmente? Y la aplicación, ¿cómo lo vivo hoy? Este método nos guía a descubrir las verdades bíblicas de manera personal y profunda, permitiendo que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y transforme nuestro corazón. Y entonces, ¿qué es Cristología? ¿Por qué estudiar? Porque Cristología es el estudio sistemático de la persona, naturaleza y obra de Jesucristo. Es fundamental para comprender la salvación y el plan redentor de Dios. Y como Jesús dijo en Lucas 24, verso 44, él dijo: estas son las palabras que os hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, el primer paso es observar. Entonces, habíamos leído para el Juan, capítulo 1, los primeros 5 versos. Y vamos a leerlos y entonces observarlos. Así que, teniendo esta página enfrente de nosotras, vamos a pensar qué dice este texto. Ok, ¿qué le pasa? No, ¿qué le pasa? ¿Qué le parece? Hermana Carolina, si usted lee ese texto, el primer paso aquí, ¿verdad? Como dice, lo vamos a leer cuidadosamente. Ok. Adelante, hermana. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no previeron con ella. ¿Qué le parece si lee la diapositiva que está enfrente de usted pensando de lo que acaba de leer? Este es su micrófono. Dice, lee cuidadosamente, examina cada palabra y frase con atención deliberada. Identifica los elementos, personajes, acciones, palabras repetidas, contexto histórico. Pregunta constantemente: ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? La observación cuidadosa es la base de todo estudio bíblico profundo. Sin una observación precisa, nuestra interpretación será superficial y nuestra aplicación inexacta. ¿Qué piensa usted de lo que de lo que acaba de leer y estas preguntas? Ujú.
Me gusta mucho, bueno, aquí donde dice que, a ver, ¿dónde está? Mm, permítame. Aquí, en el 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me gusta mucho esa parte porque creo que aunque se levanten tantas cosas destructivas o tanto temor o tanta cosa que se levanta en cada país, la luz de Cristo va a ser más poderosa y va a resplandecer aún mayormente que cualquier situación que pueda venir. Entonces, algo que me mantiene activa o me mantiene, como decía mi esposo, con esa esperanza, es que aunque se levante cualquier tipo de atrocidad, la luz de Cristo siempre va a prevalecer. Siempre va a haber uno que va a estar al frente de la batalla, o sea que Dios siempre va a tener un remanente dispuesto a prevalecer en esa luz en medio de tanta oscuridad que nos podamos encontrar. Excelente. Entonces, esto es lo que acabamos de leer, Juan capítulo 1, los primeros 5 versos, muy bello. Y observamos aquí, esto es una observación de cómo Carolina tomó esto muy personal, ¿verdad? Y la relación que tiene con Dios. Excelente. Ahora, otras cosas que vimos en este capítulo, era que el verbo es Dios, ¿verdad? Y en la palabra griega, logos, mire qué lindo, significa expresión divina. Y la existencia eterna. En el principio estaba con Dios. Y está con Dios y es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, agente creador y fuente de vida y de luz. La luz, Jesucristo, nosotras siempre vencemos la oscuridad. Ahora vamos al segundo paso. Interpretar qué significa este texto. Vamos y esta noche, Doris, bienvenida, y la otra hermana, iPhone. Esta noche estamos continuando nuestro estudio Cristología, o no puedo decirlo, Cristología. Y estamos estudiando la palabra, Cristología. Lo eso, había dicho bien, cristología. Cristología, gracias. Y entonces el primer paso que estamos usando es este método, es un método inductivo. Entonces, la semana pasada y hoy repasamos lo que es el paso de observación. Utilizando el mismo texto, ahora lo vamos a interpretar. Y este estudio es interactivo, no es solamente yo hablando. Ya ustedes leyeron ese texto. Entonces, a ver la primera pregunta y todo el mundo puede participar. El contexto histórico y literario. ¿Qué significaba para los lectores originales? Imagínese usted estando enfrente de Jesús y leía eso. ¿Qué iba a significar eso para ustedes? ¿Qué creen? Que Jesús es el verbo. Sí, pero si Jesús, pero ¿qué iba a significar eso para las personas que estaban enfrente de él en los días de Jesús? Para nosotros lo entendemos porque tenemos la Biblia completa, ¿verdad? Pero, mire esto, otro pensamiento que me viene a la mente. Imagínese usted que Jesús está enfrente de usted, que usted es uno de los
discípulos, o los primeros discípulos, con nosotros sí somos discípulos, y que Él le diga a usted, yo soy el verbo, yo soy la palabra de Dios. ¿Sería posible que lo íbamos a entender en aquel entonces? ¿Qué le parece? No todo, No, no todo lo íbamos a entender. no todos. No, no todo. Quizás los que habían leído el El Pentateuco, Pentateuco, sí. ellos quizá lo iban a entender un poco, Ujú. ¿verdad? Eso sería Sí, entonces, porque era la interpretación de la venida del Mesías. sí, sí. Esto sería interesante a ver si hay algo en los primeros 5 libros que habla sobre aunque dicen que Cristo está en todos los libros de la Biblia. So, él está en Génesis, Sabino. Deuteronomio y en todos de ellos. Ok. ¿Qué piensa Carolina? Sí, yo digo bueno, que para ellos pues fue algo no creíble porque dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron y aún de Juan el Bautista, de muchos, ellos todavía preguntaban que si era él o no era él. Entonces no creyeron y como decía la vez pasada también mi esposo, todavía hay unos que siguen esperando la venida de Cristo. Entonces, en ese contexto ellos no lo podían creer. Sí, sí. Yo Este, también creo que en el Pentateuco no mencionaba directamente, los libros Pentateucos no mencionaba directamente el nombre de Jesús, pero sí contiene profecía, promesas y símbolos que anticipan su venida y la obra como el Mesías. ujú, Se le anticipaba como un redentor en Génesis, creo que, si no estoy mal, en el 3 como un rey y un profeta. sí. So, se le iba a ser difícil entenderlo Sí. todo a ellos, sí. Ujú. Entonces, Sí. la segunda pregunta aquí, revelación sobre Cristo. ¿Qué aspectos de su naturaleza y obra se revelan? Una cosa que yo pienso ahora es que, y quizá ellos podían creer esto, era que Jesús estaba con el Padre, vino del Padre, porque él hablaba mucho del Padre, que él hacía solamente lo que el Padre decía. So, quizá eso lo pudieron creer. ¿Qué le parece? Los aspectos de su naturaleza y obra. ¿Pensamiento? ¿Preguntas? No, pues entonces vamos a seguir. Es que, Eh, sí, yo Adelante. pienso que también como los primeros libros eran la profecía y la promesa de que iba a haber un rey universal. Moisés nos predijo la venida de un profeta similar a él mismo. Yo creo que eso está en Deuteronomios, pero también en Miqueas nos habla del nacimiento, donde profetiza que el Mesías nacería en Belén. Ujú, Y también creo que en Génesis también nos habla sobre el ángel del Señor. ujú, Esto es parte del Pentateuco en una figura divina que se llamaba Yahweh. ujú. Yahweh, lo que sugiere que era tal vez la preexistencia ya de Cristo, ¿verdad? Como que nos adelanta todo eso. Sí. Y como usted dijo ahorita, punto número 3 aquí, el Redentor, Ujú. relación con la historia redentora, y cómo es que se conecta con el plan de salvación. Yo creo que sí, los discípulos primeros sí pudieron entender la salvación, pero en aquel entonces no se llamaba salvación, ¿verdad? No, sí, Sí, se llamaba, pero entendieron algo de ser salvos, que eran diferentes, tenían una vida nueva. así es.
Y número 4, implicaciones teológicas. ¿Qué verdades doctrinales podemos extraer? Lo primero que yo pienso es que él dijo que estaba con Dios. Usted tiene la Biblia enfrente de usted, Carolina. ¿Qué es lo que dice que él estaba con Dios? ¿Era Dios? Dios. Dice, en principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mm, Ok, so ahí tenemos la implicación teológica. Y esta interpretación, tengo un eco. ¿Puede pagar su micrófono, Carolina? Gracias, gracias. La interpretación fiel busca descubrir el significado original del autor inspirado, no imponer nuestras ideas preconcebidas sobre el texto. Esto nos anima a seguir estudiando con una mente abierta, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Ujú. Entonces, mira aquí lo que dice. Aquí está la interpretación. ¿Se acuerda que ya vimos lo que es observación, pero ahora es la interpretación? Doris, ¿le gustaría leer lo que está en la pantalla? Sí, claro que sí. Adelante. Sí. Ese paso 2, interpretación de Juan 1:5, ¿eso? Sí, sí. Sí. Verdades cristológicas fundamentales. Deidad plena de Cristo. Jesús es Dios eterno, no una criatura o ser creado. Comparte la misma esencia divina con el Padre, agente de la creación. O sea que Él es la deidad plena de Cristo y también es agente de la creación. Cristo es el arquitecto y sustentador del universo. Nada existe sin su participación activa. También es fuente de vida espiritual. Su luz espiritual penetra y vence la oscuridad del pecado, la ignorancia y la muerte. También es unión de divinidad y humanidad. El Verbo eterno se hará carne, revelando la naturaleza dual de Cristo. Excelente. El verso 14 también es muy, Sí, el verso 14 sería aquí entonces, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. wow. Entonces, esto es un ejemplo, si alguien nos pregunta cómo es que vamos a interpretar este texto, sería de esta manera, que Jesús es la deidad plena, el agente de la creación, fuente de vida eterna, unión de divinidad y humanidad. ¿Qué le parece esto? Carolina, ¿qué le pareció esta interpretación? Muy linda, ¿verdad? Ujú. La verdad que sí. Me gusta mucho la parte donde dice fuente de vida espiritual, porque Sí. dice que su luz espiritual penetra y vence la oscuridad del pecado, pero me gusta la parte donde dice la ignorancia y la muerte. Mm, sí, muy lindo. Y se acuerda que la semana pasada, ah, a mí me da mucha alegría que yo tengo una vida nueva. La vida que yo Amén. estoy viviendo ahora, y que estoy consciente, hace 32 años fue cuando yo hice la decisión de entregarme totalmente. Yo fui salva cuando era niña, pero es diferente cuando uno hace la decisión de entregarse totalmente, no a mitad, pero totalmente. Y entonces vivir y gozar esta nueva vida. Entonces nosotras somos
nueva creación, vivir eso. Entonces, me alegro que le gustaron este ejemplo de cómo interpretar textos, Mm. cómo interpretar textos. Entonces, yo le voy a regalar estos estudios porque no es algo que se lee o se estudia una vez, sino es vamos a decir, una Bien. enseñanza de cómo podemos hacerlo y compartir con otras personas. Amén. Entonces, aquí nos da otro texto para interpretar, que es Filipenses 2, del verso 5 al 11. Entonces, vamos a leer esto. ¿Qué le parece, Carolina? ¿Quiere leer el texto que está enfrente de nosotras aquí? Dice Filipenses 2, 5, 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Excelente. ¿Y qué dice al fondo? Observa. Excelente. ¿Y qué dice al fondo? Observa. Dice, observa el movimiento descendiente de Cristo, humillación y su posterior exaltación. ¿Qué nos enseña sobre el carácter de Dios? Excelente. Pues vamos a Excelente. tomar, Pues vamos a tomar, este, ¿puede apagar su micrófono, puede Carolina? apagar su micrófono. Ok, gracias. Vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a regresar y contestar esta pregunta. ¿Qué nos enseña este texto sobre el carácter de Dios? Así que no se vayan, vamos a regresar y continuar estudiando las Biblias juntas. Ya regresamos, hermanas.